Últimos meses, la inteligencia artificial ya no es solo una promesa lejana. Se ha convertido en el motor que mueve miles de millones de dólares, el foco de atención del sistema financiero mundial. Pero tras el anuncio del próximo gran avance tecnológico, comienzan a surgir preguntas incómodas. ¿Estamos frente a una revolución o ante una burbuja que se infla sin control? La inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta futurista a convertirse en el corazón del sistema financiero mundial. Las acciones de empresas tecnológicas se disparan, los inversores se pelean por entrar, y los gobiernos hablan de una revolución económica. Pero detrás del brillo de la innovación, comienzan a sonar alarmas. ¿Y si todo esto fuera una burbuja? Hoy analizaremos las señales más claras de que podríamos estar frente a una burbuja financiera con la inteligencia artificial. ¿Y qué consecuencias tendría para la economía mundial si estalla? Todo comenzó en noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT. En cuestión de semanas, millones de personas lo estaban usando. Las grandes empresas tecnológicas vieron una oportunidad dorada y comenzaron a invertir miles de millones de dólares. Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, todos querían su pedazo del pastel. El entusiasmo era tan grande que, en solo un año, las empresas relacionadas con inteligencia artificial representaron más del 80% de las ganancias del mercado bursátil estadounidense. El mundo financiero empezó a hablar del boom de la inteligencia artificial, pero algunos expertos advirtieron, ningún mercado sube para siempre. Las grandes tecnológicas vieron una oportunidad sin precedentes, invirtieron, compraron startups, construyeron centros de datos, aceleraron la carrera por la IA. Según informes recientes, algunas compañías de IA llegaron a capturar más del 80% de las ganancias del mercado de valores de los Estados Unidos este año. La consultora Gartner estima que el gasto global en IA podría alcanzar los $1.5 billón antes de que termine 2025. Este tipo de crecimiento genera dos emociones contrapuestas: esperanza, por la transformación, y temor, por el ritmo y la escala. Un punto clave para el público. Cuando algo crece tan rápido, siempre cabe la pregunta: ¿está creciendo por fundamentos reales o por expectativas? El fenómeno actual ha sido denominado por economistas como el síndrome de la sobrevaloración. Las expectativas crecen a un ritmo mucho más rápido que los resultados reales, una situación que recuerda al periodo previo al colapso de las .com. Incluso figuras clave como el CEO de OpenAI han reconocido que hay aspectos de la IA en plena ebullición, si bien escépticos, como el Banco de Inglaterra y JP Morgan advierten que esta euforia podría acarrear un alto precio. Indicadores de exageración y riesgo. Los analistas señalan varios indicadores concretos que sugieren una sobrevaloración y un riesgo creciente. Valoraciones desconectadas de los resultados. Empresas como OpenAI han sido valoradas en cientos de miles de millones de dólares, sin haber generado beneficios sostenibles. Estudios indican que solo alrededor del 5% de los proyectos de IA están logrando ganancias medibles o una escala exitosa. Esto se traduce en una gran cantidad de capital invertido con una baja certeza de retorno. Financiación circular y poco tradicional. El sector está utilizando una compleja red de contratos que algunos llaman financiación circular o ingeniería financiera. Este mecanismo implica que una empresa invierte o financia a otra para que ésta le compre sus propios productos. Un ejemplo es la red de acuerdos de OpenAI con Nvidia, AMD, Oracle y Microsoft. Esta financiación de proveedores puede hacer que el crecimiento parezca más sólido de lo que realmente es. Fuerte concentración de apuestas. A diferencia de la burbuja de las .com, donde había muchas startups, el poder y la inversión están concentrados en unas pocas gigantes tecnológicas. Estas grandes empresas son las únicas que pueden afrontar los altos costos del entrenamiento de modelos y de los centros de datos. Esta concentración crea un riesgo sistémico. Si alguna de estas piezas clave falla, el impacto se extiende a todo el sector. Expectativas desbordadas. Existe una creencia extendida entre muchos inversores de que apostar en IA garantizará una ganancia. De hecho, una parte significativa de los gestores encuestados considera que ya nos encontramos en una burbuja. Sin embargo, otros analistas aún no ven señales definitivas de un colapso inminente.
Estas tres señales, valoraciones excesivas, financiación interna, concentración, son como el humo antes del incendio. El problema es que nadie sabe cuándo el fuego empezará. Los expertos suenan la alarma. Jerry Kaplan, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, lo dijo sin rodeos. He vivido 4 burbujas, y esta podría ser la peor. Según Kaplan, cuando los precios se disparan sin un crecimiento real detrás, el estallido es inevitable, y no solo afectaría a las empresas tecnológicas, arrasaría con toda la economía. Por su parte, Anat Admati, de la Universidad de Stanford, advierte que una burbuja solo se reconoce cuando ya ha explotado. Mientras tanto, los pequeños inversores entran al mercado con la esperanza de multiplicar su dinero rápido, sin saber que podrían ser los últimos en salir antes del colapso. Por ejemplo, la International Monetary Fund, IMF, advirtió que la inversión en IA podría representar una burbuja comparable a la de las .com. En el Reino Unido, la Bank of England señaló que las valoraciones de empresas de IA parecen estiradas y aumentó la probabilidad de una corrección abrupta. Analistas gestionando fondos advierten que estamos en 1999 hasta que la burbuja reviente. En el ámbito académico, investigadores advierten que la inteligencia artificial no crea nuevos factores de crisis, pero sí puede amplificar los ya existentes: apalancamiento, complejidad, interdependencia. Porque cuando esas advertencias vienen de los expertos que han visto el final del ciclo antes, conviene escucharlas. La montaña de dinero. El gasto global en inteligencia artificial podría alcanzar $1.5 billón antes de 2025, según la consultora Gartner. El flujo de dinero es tan gigantesco que está creando una infraestructura física descomunal. Nuevos centros de datos en desiertos, instalaciones que consumen millones de litros de agua para enfriar servidores y cantidades masivas de energía. El propio Kaplan lo llama un desastre ecológico en construcción. Y lo más preocupante, todo este crecimiento depende del crédito, no de beneficios reales. Si el dinero se detiene, el castillo de naipes podría desmoronarse. Capital comprometido. Firmes estimaciones hablan de $400 mil millones en infraestructura de IA este año solo en grandes empresas. Lo que esto significa en la práctica: enormes centros de datos, ubicados en regiones con electricidad barata, climatización intensiva, gran consumo de agua. El hecho de que infraestructura real ya se esté construyendo da la impresión de solidez, pero también es un riesgo. Si la demanda cae, esos centros pueden quedar subutilizados o convertirse en elefantes blancos. Además, los retornos aún no están asegurados. Un estudio del MIT muestra que solo 5% de los proyectos de IA analizados entregaron ganancias medibles. Cuando se invierte tan fuerte sin garantía de retorno, empieza a parecer menos una apuesta y más una apuesta arriesgada. Existen los intereses detrás de la IA. Detrás del discurso de la innovación hay una lucha silenciosa por el control del futuro. Empresas como Nvidia, AMD y Microsoft no solo venden tecnología, venden influencia. El caso más claro es el de Nvidia, que invierte miles de millones en OpenAI, al tiempo que le vende sus chips a precios récord. Una relación simbiótica que impulsa los beneficios, pero también inflama la burbuja. Y si una de estas piezas falla, el efecto dominó podría ser devastador. Si el mercado pierde confianza, podríamos ver una caída abrupta del valor de las grandes tecnológicas. Miles de empleos desaparecerían, fondos de inversión se evaporarían y la economía global entraría en una nueva recesión. Pero hay una pequeña esperanza. Incluso si la burbuja estalla, la infraestructura creada podría servir como base para la próxima revolución tecnológica. Así ocurrió con el Internet, que surgió de las cenizas del colapso de las telecomunicaciones en los 2000. La historia se repite. Primero la euforia, luego la duda, y finalmente la realidad. La inteligencia artificial está transformando el mundo, sí. Pero si el dinero se mueve más rápido que la innovación, lo que hoy parece el futuro, podría terminar siendo otra burbuja más en la historia económica. La pregunta es, ¿estamos viviendo una revolución? ¿O simplemente inflando el globo que pronto va a explotar?